La sala del velorio estaba llena de murmullos apagados y sollozos ahogados. La madera oscura del ataúd brillaba bajo la tenue luz de las lámparas, mientras el aroma de las flores frescas se mezclaba con el olor a incienso. Camila permanecía, inmóvil en su asiento, sus manos entrelazadas sobre su regazo, aferrándose a un pañuelo arrugado. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, estaban fijos en el ataúd de Álvaro, su esposo, el amor de su vida, su única certeza en el mundo. La muerte de Álvaro había sido repentina, un golpe que la dejó sin aliento, como si la hubieran arrancado de su propia existencia sin previo aviso. Pero justo cuando creía que no podía sentirse peor, un sonido rompió la solemnidad del momento, una risa, suave al principio, casi un susurro, pero luego, más clara, más cruel. Camila parpadeó, su mente luchando por entender. Giró lentamente la cabeza y ahí estaba Dona Consuelo, la madre de Álvaro, vestida de negro impecable, con un velo delicado cubriéndole parte del rostro, y en sus labios una sonrisa torcida. Siempre supe que la vida cobra su precio, Camila, pero verte aquí así, esto es casi poético. El corazón de Camila martilló dentro de su pecho. Las personas a su alrededor comenzaron a murmurar incómodas. Algunos invitados intercambiaron miradas, otros fingieron no escuchar, pero todos sintieron el veneno en esas palabras. Camila se puso de pie de golpe. ¿Qué acaba de decir? Su voz tembló, pero había rabia en su mirada. Dona Consuelo inclinó la cabeza, sin perder la expresión de burla. No te hagas, la inocente muchacha. Ahora que Álvaro no está, ya no hay quien te proteja. Todos verán quién eres en realidad. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Camila sintió un nudo formarse en su garganta, una ola de indignación y confusión arremetiendo contra su pecho. ¿Por qué la trataba así en un momento como este? ¿Por qué disfrutaba de su dolor? El padre Mateo, un viejo amigo de la familia, se acercó intentando calmar la situación. Doña Consuelo, este no es el momento ni el lugar. Pero la anciana no se inmutó. Sus ojos oscuros brillaban con algo más profundo que odio, algo personal, algo que llevaba esperando decir desde hace mucho tiempo. Camila sintió las piernas temblarle. Su cuerpo quería correr, huir de esa mujer que parecía gozar con su sufrimiento, pero su dignidad le impedía moverse. Usted me odia, lo entiendo, pero al menos respete a su hijo. Dona Consuelo rió de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Respetar a mi hijo? Camila, querida, yo fui la única que lo respetó. Esas palabras se sintieron como un cuchillo en el pecho. No sé de qué está hablando. La anciana la miró con burla. Claro que sabes. Los murmullos aumentaron. La incomodidad en la sala se podía tocar. ¿Qué está insinuando?, preguntó Camila con el estómago hecho un nudo. Dona Consuelo se acercó dejando solo un susurro entre ellas. Yo sé la verdad, Camila. Y ahora, todos la sabrán también. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. La anciana se apartó con elegancia y tomó asiento, como si nada hubiera ocurrido. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Las lágrimas de Camila ya no eran solo de dolor por la pérdida de su esposo. Ahora estaban cargadas de miedo. Algo en la forma en que Dona Consuelo la miraba le hacía sentir que estaba en peligro. La gente volvió su atención a la ceremonia, pero la tensión en la sala era insoportable. El padre Mateo comenzó a hablar sobre el legado de Álvaro, pero Camila apenas podía escucharlo. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué significaban las palabras de su suegra? ¿Qué verdad decía conocer? Justo cuando su mente trataba de ordenar las piezas, una mujer se le acercó. Era Amalia, la prima de Álvaro. Su expresión era seria, casi compasiva. Camila, después de la ceremonia tenemos que hablar. Camila frunció el ceño. ¿Por qué? Amalia vaciló, mirando de reojo a Dona Consuelo antes de responder. Porque creo que no sabes todo sobre Álvaro. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo?
Amalia suspiró y la tomó del brazo con suavidad. No aquí, no ahora. Pero hay cosas que necesitas saber. Camila se quedó helada. Dona Consuelo las observaba desde su asiento con una sonrisa de satisfacción. Algo estaba terriblemente mal. Y lo peor de todo era que Camila lo sentía en su piel, en su alma, como si la sombra de un secreto largamente escondido estuviera a punto de envolverla. El velorio continuó, pero Camila ya no estaba allí. Su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. ¿Qué le había ocultado Álvaro? La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, y la luz de la luna se filtraba tímidamente por las rendijas de las ventanas de la modesta casa de Camila. Allí, en la quietud de su habitación, los recuerdos comenzaron a desbordarse como un río embravecido. Esta era la noche en que su pasado volvía a cobrar vida, cuando cada herida antigua se mezclaba con la fragancia de la tierra mojada y el eco de las voces que una vez definieron su destino. 3 años antes, cuando aún la inocencia y la esperanza regían su vida, Camila se despertó en una humilde cabaña de adobe, en un rincón apartado del pueblo. La vida no le había sonreído con facilidad. El esfuerzo diario por sobrevivir era una constante, pero en su mirada se notaba la promesa de un futuro distinto. «Mamá, ¿crees que algún día podré dejar este lugar y ver el mundo?», preguntaba Camila con una voz cargada de anhelo, mientras ayudaba a su madre en las tareas del hogar. Su madre, doña Esperanza, con las arrugas marcadas por años de lucha y sabiduría, le acarició la mano y respondió con suavidad: «Hija, la vida a veces nos pone en caminos difíciles, pero el valor y la determinación te llevarán mucho, más lejos de lo que imaginas». En esos días, Camila ya mostraba una fortaleza silenciosa. Trabajaba en el campo, cuidaba a sus hermanos menores y, en cada atardecer, se perdía en pensamientos sobre un futuro en el que las oportunidades no fueran un lujo inalcanzable. Fue en uno de esos días, cuando el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras danzaban en las calles empedradas del pueblo, que apareció Álvaro. Álvaro era un hombre de porte distinguido, con una mirada que parecía atravesar el alma. Provenía de una familia acomodada de la Ciudad de México y, a diferencia de los demás, su sonrisa estaba llena de promesas y aventuras. Se dice que, en la vida a veces se cruza el destino con la suerte, y el encuentro de Camila y Álvaro fue precisamente eso. Una intersección de caminos disímiles que encendió una chispa de esperanza en ambos. En una fiesta del pueblo, mientras la música de la banda llenaba el ambiente y las luces titilaban al ritmo de los tambores, Álvaro se acercó a Camila. El murmullo de la gente se desvaneció ante el magnetismo de su presencia. «Buenas noches, hermosa. ¿Te puedo invitar a bailar?», dijo Álvaro con una voz suave pero decidida. Camila, con el corazón latiendo con fuerza, aceptó sin dudarlo. Mientras danzaban bajo el cielo estrellado, cada giro y cada paso parecían borrar las sombras de su pasado. Fue en ese instante que ella creyó haber encontrado la llave para abrir las puertas de un futuro distinto. Sin embargo, la felicidad era una moneda de 2 caras. Al poco tiempo, el idilio se transformó en un torbellino de emociones encontradas. La familia de Álvaro, especialmente su madre, doña Consuelo, no veía con buenos ojos la unión. Desde 1900, el primer momento en que Camila fue presentada en la opulenta casa familiar en Los Ángeles, la mirada de doña Consuelo se tornó fría y calculadora. Una tarde, mientras Camila se esforzaba por ordenar los detalles de su nueva vida en los Estados Unidos, se encontró sola en el vestíbulo de la mansión. La atmósfera era de lujo, pero para ella todo parecía ajeno, una cárcel de expectativas. De repente, la voz aguda y cortante de doña Consuelo rompió el silencio. «Camila, ¿alguna vez has pensado en lo que significa para nosotros este matrimonio? No es solo un asunto de amor, sino de honor y tradición». Camila, sorprendida, respondió con la sinceridad que la caracterizaba: «Doña Consuelo, siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Mi amor por Álvaro es sincero, y jamás he querido faltar al respeto a su familia». La anciana frunció el ceño y,
En un tono casi imperceptible, replicó: «El amor a veces se disfraza de ingenuidad, querida. Y tú, con esa mirada inocente, no entiendes que en este mundo hay cosas más importantes que los sentimientos». Esas palabras se incrustaron en la mente de Camila como espinas, pero no pudieron apagar la llama de su determinación. Con el tiempo, ella se esforzó por adaptarse, por aprender las costumbres de un país que le resultaba tan vasto y, a la vez, tan indiferente. Sin embargo, las dudas sembradas por doña Consuelo nunca desaparecieron por completo. En uno de los momentos más íntimos y vulnerables de su vida, Camila y Álvaro se encontraban solos en la terraza de su nuevo hogar. La noche estaba estrellada, y el murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con el latido de sus corazones. Fue entonces cuando Álvaro, con una mirada de confusión y pesar, confesó algo que cambiaría el curso de su relación. «Camila, hay algo que debo contarte, algo que he guardado en silencio durante mucho tiempo». «¿Qué sucede, Álvaro? Puedes confiar en mí», respondió ella, con la voz entrecortada por la emoción. El hombre titubeó, buscando las palabras adecuadas, para desvelar un secreto que parecía pesar toneladas sobre sus hombros. «Antes de conocerte tuve una relación que no terminó como esperaba. Fue un error del pasado, y siempre pensé que podía enterrarlo, pero ya no puedo vivir con esa mentira». Camila sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La revelación fue un golpe devastador, pero en su interior algo se negaba a ceder ante la desesperación. «¿A qué te refieres, Álvaro? ¿Qué error?» «Hay una parte de mi vida que te he ocultado, y temo que, de saberlo, puedas ver en mí a alguien diferente, alguien que ya no merezca tu amor». La incertidumbre y la angustia se apoderaron de la atmósfera. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo articular una respuesta. «Dime la verdad, Álvaro. No quiero vivir en sombras». Aquel diálogo en la terraza se convirtió en uno de los momentos más intensos de su vida. La confusión, el dolor y la lucha interna se entrelazaron en cada palabra, en cada pausa, dejando una sensación de inminente revelación que amenazaba con cambiarlo todo. Sin embargo, Álvaro se limitó a murmurar que el pasado debía permanecer enterrado por el bien de ambos, dejando a Camila con un mar de preguntas sin respuesta. Con el transcurso del tiempo, la relación se vio ensombrecida por silencios incómodos y miradas evasivas. Mientras Camila se esforzaba por entender el enigma de la confesión de Álvaro, las palabras de doña Consuelo resonaban en su mente. ¿Sería posible que su sufrimiento tuviera raíces en verdades aún más profundas, en secretos que iban más allá de una simple infidelidad? La tensión aumentaba en cada conversación, en cada silencio compartido en la inmensa mansión donde la soledad parecía ocupar cada rincón. Camila comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un sobre sellado en el cajón de Álvaro, una carta oculta detrás de viejos retratos familiares y susurros que emergían en las reuniones familiares. Todo apuntaba a una historia que alguien con mucho empeño había tratado de ocultar. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala, Camila encontró una vieja fotografía enmarcada. En ella, se veía a un hombre desconocido, abrazando a Álvaro, en un gesto de complicidad y afecto que no coincidía con la imagen del esposo perfecto que ella conocía. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó la foto y la observó detenidamente. «¿Quién eras tú, Álvaro? ¿Y qué relación tenías con este hombre?», se preguntó en voz baja, sintiendo que cada respuesta podía destrozar el frágil equilibrio de su mundo. Esa noche, en medio del silencio, Camila decidió confrontar a su esposo. Lo encontró en el estudio, con la mirada perdida en una ventana que daba al jardín. Sin dudarlo, se acercó y lo interrumpió con voz firme pero llena de dolor. «Álvaro, necesito saber la verdad. ¿Quién es ese hombre en la foto? ¿Qué parte de ti me has ocultado?». Álvaro se giró lentamente, con el rostro marcado por la culpa y la tensión acumulada. Durante unos largos segundos no dijo nada, como si buscara en su interior la manera de desatar el nudo de secretos que los separaba. «Camila, hay cosas que son difíciles de explicar,
cosas que cambiaron mi vida antes de que tú llegaras. No quiero excusas, Álvaro. Quiero la verdad, por muy dolorosa que sea. La respuesta vino en forma de un suspiro profundo, seguido de un silencio pesado que parecía absorber toda la luz de la habitación. Yo tuve un pasado que traté de dejar atrás. Cometí errores, y esos errores me persiguieron durante años. Te amé, Camila, de verdad, pero hay sombras en mi vida que nunca pude disipar. ¿Qué tipo de sombras, Álvaro? No me digas que me has estado mintiendo todo este tiempo. El ambiente se volvió insoportable. Álvaro, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: no es una cuestión de querer ocultar o decir la verdad. Es que hay momentos en la vida que son tan oscuros que uno teme que, al revelarlos, el amor se derrumbe como un castillo de naipes. Las palabras parecían flotar en el aire, pesadas y llenas de resignación. Camila, sintiendo cómo la traición se mezclaba con el amor, se retiró a la habitación, incapaz de enfrentar el abismo que se abría ante ella. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió tensa. Cada rincón parecía susurrar secretos, y cada mirada de Álvaro le recordaba a Camila que la verdad aún estaba oculta, esperando el momento justo para emerger. La incertidumbre y la desconfianza se instalaron en su corazón, pero ella, pese a todo, se negaba a renunciar al amor que alguna vez creyó inquebrantable. En medio de esa tormenta interna, Camila comenzó a recordar otras palabras de doña Consuelo, esas que la habían acompañado en momentos de duda. La verdad tiene un precio, y a veces, solo los valientes pueden pagarla. Esa frase, pronunciada, con la frialdad de una mujer que parecía haber soportado más de lo que el corazón humano puede aguantar, resonaba en cada latido. Camila comprendió que su camino estaría lleno de decisiones difíciles, y que, para encontrar la paz, tendría que enfrentarse a la oscuridad que se escondía tanto en el pasado de Álvaro como en el suyo propio. Con el paso del tiempo, mientras la ciudad de Los Ángeles se convertía en el escenario de su nueva vida, Camila se debatía entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a que, en ese proceso, se desmoronara todo lo que había construido. Cada conversación con Álvaro se volvía un campo minado, y cada noche, antes de dormir, sus sueños se llenaban de imágenes borrosas de un pasado que se negaba a quedar en el olvido. La búsqueda de respuestas se convirtió en su obsesión. Revisaba cajones, estudiaba cada palabra en cartas antiguas y se sumergía en la historia de la familia de Álvaro. Fue en uno de esos momentos de desesperación que encontró una pista, una mención velada a un segundo lazo en una conversación olvidada. Esa pista, aunque pequeña, se transformó en el inicio de una espiral que la llevaría a descubrir secretos que jamás imaginó. Todo tiene un origen, y cada herida oculta una historia, pensó Camila mientras observaba la fotografía desgastada. Quizás para comprender mi dolor, deba conocer cada fragmento de este oscuro pasado. Con el rostro marcado por la determinación y la tristeza, se preparó para enfrentarse a un destino incierto, sabiendo que, a pesar de la incertidumbre, solo la verdad podía liberarla de las cadenas invisibles que la ataban al pasado. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente, Camila sintió que cada minuto la acercaba, sin remedio, a un clímax que cambiaría su vida para siempre. En esa casa de luces y sombras, en esa tierra de contrastes entre la esperanza y el desengaño, el pasado sombrío de Camila comenzaba a desplegar sus alas. Cada secreto, cada mentira y cada sacrificio se iban entrelazando en una red tan compleja que, en algún momento, la verdad se revelaría con la fuerza de una tormenta, arrasando con todo a su paso. Esa noche, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Camila cerró los ojos y se prometió a sí misma que, sin importar el costo, descubriría cada rincón oscuro que escondiera la vida de Álvaro, porque, en lo profundo de su ser, sabía que solo enfrentando esos fantasmas del pasado podría encontrar la redención y quizás la verdadera libertad. La noche había caído con fuerza sobre la ciudad,
y en la penumbra del apartamento de 1900 Camila. El murmullo del viento parecía susurrar secretos olvidados. La atmósfera estaba cargada de tensión y preguntas sin respuesta. Aquella noche, el eco de la risa cruel de doña Consuelo en el velorio seguía resonando en la mente de Camila, mezclándose con el peso de las confesiones inconclusas de Álvaro y los silencios incómodos que se habían instalado en su hogar. Camila se encontraba sola en la sala, con una taza de café en la mano y los ojos fijos en la ventana, donde las luces distantes de Los Ángeles se mezclaban con la oscuridad de la noche. Los recuerdos del pasado, de aquellas noches en San Miguel de Allende y de los primeros instantes de su relación con Álvaro, la invadían sin piedad. Cada suspiro, cada sombra, parecía cargar un mensaje oculto, un secreto que aún no se atrevía a revelar. Fue en ese instante cuando el timbre de la puerta rompió el silencio. Sin pensarlo 2 veces, Camila se levantó y abrió la puerta para encontrar a Amalia, la prima de Álvaro, con el rostro serio y los ojos llenos de preocupación. «Camila, necesito hablar contigo. ¿Podemos sentarnos un momento?», dijo Amalia con voz baja, casi temerosa, como si cada palabra pesara toneladas. Camila asintió y juntas se acomodaron en el pequeño pero acogedor salón. La luz de una lámpara antigua proyectaba sombras alargadas sobre la pared, creando un ambiente casi místico, propicio para la confesión de verdades largamente ocultas. «Amalia, ¿qué sucede? Desde el velorio, siento que hay algo que no me han contado, algo que me atormenta», comenzó Camila tratando de ocultar la incertidumbre que se reflejaba en su voz. Amalia tomó aire profundamente, como si se preparara para desatar una tormenta de emociones y revelaciones. «Camila, yo también he tenido mis dudas. Durante años he sentido que algo en esta familia no cuadra, pero ahora, después de lo que ocurrió, es imposible ignorarlo». Los ojos de Camila se abrieron con expectación. «¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que sabes?». Amalia miró a su alrededor, como si temiera que las paredes mismas pudieran oír. Luego, en un susurro, cargado de pesar, dijo: «Hay rumores, secretos que se han transmitido de generación en generación, y tú, sin saberlo, te has involucrado en ellos». Álvaro tenía un pasado del que nunca quiso hablar. El corazón de Camila se aceleró y su mente retrocedió a aquella noche en la terraza, cuando Álvaro, con voz temblorosa, había mencionado sombras del pasado. «¿Otro pasado, Amalia? Yo ya sospechaba que había cosas que me ocultaba, pero no imaginaba que fueran tan profundas». La prima se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en el regazo, y con la mirada fija en los ojos de Camila, continuó: «No solo fue aquella confesión a la luz de la luna. Hace años, antes de conocerte, Álvaro estuvo involucrado en asuntos que manchan su honor. Yo escuché a sus tíos hablar de un incidente, algo relacionado con un gran error que cambió el curso de la familia, algo que él siempre trató de enterrar». El ambiente se volvió aún más denso. Camila, con la respiración entrecortada, apenas podía creer lo que oía. La combinación de la traición, la confusión y el dolor se entrelazaban en su interior. «¿Estás diciendo que mi Álvaro, que todo lo que me contó no es la verdad completa?», preguntó con voz rota, intentando recobrar el control de la situación. Amalia asintió lentamente. «No es fácil decirlo, Camila. La verdad es que hubo un tiempo en el que Álvaro se vio involucrado en negocios turbios, en decisiones equivocadas, que pusieron en riesgo no solo su integridad, sino también el bienestar de la familia. Y yo creo que, de alguna manera, todo este asunto tiene que ver con lo que doña Consuelo tanto se empeña en recordarte». El silencio se extendió por unos largos minutos, mientras Camila trataba de asimilar la información. Su mente volaba hacia los momentos en los que había sentido la fría mirada de su suegra, y a la vez recordaba vagos susurros en las reuniones familiares. «¿Por qué nunca me lo dijo Álvaro? ¿Por qué lo ocultó todo?», preguntó, la voz llena de amargura. Amalia apartó la mirada, visiblemente dolida por la situación, tal vez porque temía perderte, porque pensó que la verdad te destruiría,
pero ya no hay marcha atrás. Lo que ocurrió en el pasado ha estado latente, esperando el momento de salir a la luz. La tensión en la habitación aumentaba con cada palabra. Camila sintió un nudo en la garganta y con lágrimas a punto de caer exclamó: «Yo necesito saber todo, Amalia. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Cada susurro, cada silencio, me está matando por dentro». Amalia tomó la mano de Camila y la miró con compasión. «Lo sé, querida. Yo también he sentido el peso de esos secretos. Por eso te pido que tengas paciencia un poco más. Hay documentos, cartas y testimonios que todavía no han sido revelados. Y temo que, cuanto más indagues, más dolor descubrirás». La advertencia de Amalia no hizo más que encender la determinación de Camila. Se levantó de un salto con los ojos brillantes de furia y desesperación. «No, basta. Merecemos la verdad por dolorosa que sea. Si Álvaro y toda esta familia han estado escondiendo algo, necesito confrontarlo. No puedo seguir viviendo en la sombra de estos secretos». En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió la conversación. Amalia miró a Camila y con un gesto silencioso le indicó que contestara. Con manos temblorosas, Camila tomó el teléfono y respondió. «¿Hola?». Una voz masculina, fría y autoritaria, resonó en el otro extremo. «Buenas noches, Camila. Soy el abogado Ramírez. Lamento molestar, pero hay algo que creo que debes saber. Es urgente que nos reunamos mañana. Hay documentos que han llegado a mi despacho y que pueden arrojar luz sobre ciertos hechos del pasado de Álvaro». Camila se quedó inmóvil por un instante, sintiendo como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Documentos? ¿Qué documentos, señor Ramírez?, preguntó tratando de mantener la calma, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. «No puedo decirte más por teléfono. Confía en mí, Camila. Es algo que cambiará tu perspectiva de todo lo que creías saber. Te espero en mi despacho mañana a las 9 de la mañana. No faltes». Después de colgar, Camila miró a Amalia con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de documentos son tan importantes que se dejan caer de esta manera? Amalia suspiró y se acercó, apoyándose en el brazo de Camila. Hay rumores de que Álvaro tuvo un pasado muy diferente al que te ha contado. Se habla de negocios ilegales, de una traición que involucró a personas de alta posición y de un incidente que arruinó a una familia entera. Tal vez esos documentos puedan aclarar todo, pero Camila, debes estar preparada para lo que puedas descubrir. No es solo el pasado de Álvaro, sino el legado de toda esta familia. La mente de Camila se llenó de imágenes caóticas, reuniones secretas, miradas furtivas y una doña Consuelo que parecía disfrutar al recordar viejas heridas. Cada detalle se sumaba a la sensación de que algo inmenso y peligroso estaba a punto de emerger. Con el corazón latiendo desbocado, Camila miró a Amalia y dijo: «Mañana en ese despacho, sabré si todo lo que he vivido hasta ahora es una mentira o si simplemente he estado viviendo en una oscura realidad. No puedo seguir en esta ignorancia. Mi vida, mi amor, todo depende de lo que descubra». Amalia asintió sabiendo que no había vuelta atrás. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban con la determinación de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche, mientras Camila se retiraba a su habitación, la oscuridad parecía susurrar secretos al compás de sus latidos. En el silencio de su cuarto, se sentó frente a la ventana y dejó que la mente vagara por los recuerdos y las sospechas. ¿Qué clase de hombre había sido Álvaro antes de llegar a su vida? ¿Y qué rol jugaban esos documentos en la historia que se tejía a su alrededor? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el abogado Ramírez revisaba con cautela cada uno de los papeles que pronto revelarían una verdad perturbadora. Con una mirada decidida, se aseguró de que cada documento estuviera en orden. Sabía que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiar el destino de todos los involucrados, y que el dolor, la culpa y la traición eran ingredientes esenciales de una verdad largamente oculta. Al regresar a su habitación, Camila se encontró con una carta vieja, oculta entre libros y recuerdos,
que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. La letra temblorosa y elegante de un hombre desconocido hablaba de amores perdidos, de errores irreparables y de un pasado que no podía ser sepultado sin pagar un precio muy alto. Cada palabra parecía resonar en su interior, como un eco de las advertencias que había recibido. El destino siempre encuentra la forma de mostrar la verdad, incluso cuando se oculta en el silencio de los olvidos. Leyó en voz baja, sintiendo cómo cada letra abría una puerta a recuerdos dolorosos y revelaciones que aún estaban por llegar. La combinación de la llamada telefónica y la carta antigua creó en Camila una sensación de urgencia. No podía esperar hasta la mañana para buscar respuestas. Con la determinación de una guerrera, escribió en su cuaderno: «Mañana me enfrentaré a la verdad, sin importar el dolor que conlleve. Es hora de que los susurros se conviertan en voces y que los secretos sean finalmente expuestos». La noche avanzaba, y el sueño parecía un lujo que Camila ya no podía permitirse. Mientras la ciudad se sumía en el silencio, ella se quedó despierta, repasando cada palabra, cada mirada y cada susurro que la habían marcado. El misterio se había convertido en su obsesión, y cada detalle, por insignificante que pareciera, tenía un significado oculto que debía ser descubierto. En un rincón oscuro de la habitación, el reloj marcaba lentamente las horas, y Camila, con el corazón palpitante, se prometió que al amanecer enfrentaría aquello que tanto temía. Los secretos estaban a punto de salir de las sombras, y ella, con el coraje que la caracterizaba, estaba dispuesta a enfrentar todo lo que el destino le deparara. Así, entre susurros y revelaciones, la noche se cerraba sobre Camila, dejándola en la encrucijada de un pasado que clamaba por ser conocido y un futuro que se presentaba incierto y desafiante. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaba el dolor de descubrir que nada era lo que parecía. Y en esa oscura hora, mientras la ciudad dormía, la promesa de un nuevo amanecer se mezclaba con la amargura de las mentiras, dejando en el aire la certeza de que el camino hacia la redención estaba lleno de sombras y, sobre todo, de secretos que solo el tiempo podría revelar. La madrugada había desvanecido la penumbra del velorio, pero en el corazón de Camila persistía el eco agudo de la risa de Doña Consuelo. El dolor, la confusión y las preguntas sin respuesta se mezclaban en su mente como un torbellino. Chantre, despuntar el alba en Los Ángeles, un frío inesperado se colaba por las rendijas de la ventana en la pequeña habitación que ocupaba. Camila se despertó con el sabor amargo de la incertidumbre en la boca. Cada recuerdo de la noche anterior le recordaba que la verdad, oculta en la sombra de secretos largamente guardados, estaba a punto de salir a la luz. Apenas había terminado de arreglarse para el día, cuando el sonido insistente del timbre la sacó de su ensimismamiento. Con el corazón acelerado, bajó las escaleras y abrió la puerta. Allí, en el umbral, se encontraba un hombre de porte serio, vestido con traje oscuro y una corbata impecable. Sus ojos, de un azul profundo, mostraban una mezcla de preocupación y determinación. «Buenos días, señora Camila. Mi nombre es el abogado Ramírez. ¿Podría pasar un momento, por favor?» «Claro, entre, abogado», respondió Camila sintiendo como una punzada de temor recorría su interior. Invitó al hombre a sentarse en la modesta sala de estar, donde el silencio parecía cargar el peso de 1000 secretos. El abogado Ramírez depositó en la mesa un sobre grueso, sellado con cera. Con manos firmes pero con una voz que delataba cierta tristeza, comenzó a hablar. «Señora Camila, lamento tener que interrumpir su mañana, pero lo que voy a compartir con usted es de suma importancia. Este sobre contiene el testamento de Álvaro». El silencio se apoderó de la habitación. Camila, cuyos ojos se agrandaron en un reflejo de incredulidad, apenas pudo articular palabra. «¿Testamento? ¿De Álvaro? No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que he vivido?» El abogado asintió, como si anticipara la pregunta, y prosiguió. «Lamentablemente hay mucho más de lo que se ha dado a conocer. En el testamento,
Álvaro dejó constancia de una cláusula que ha generado revuelo en la familia. Se hace mención a un hijo, fruto de una relación extramatrimonial, a quien le corresponde una parte considerable de su patrimonio. Un silencio sepulcral inundó la sala. Las palabras retumbaron en la mente de Camila, provocando una mezcla de angustia, traición y una inesperada rabia. Con la voz entrecortada, apenas logró preguntar: ¿Un hijo? ¿Está diciendo que Álvaro tuvo otro hijo, fuera de nuestro matrimonio? El abogado Ramírez bajó la mirada como si el peso de la verdad lo hubiera marcado profundamente. Así es, señora Camila. Según este documento, su difunto esposo tuvo una relación anterior, de la cual nació un niño. Este hecho ha sido cuidadosamente ocultado, y parece que su familia, especialmente doña Consuelo, ha construido una narrativa al respecto. Camila se quedó inmóvil, con la mente sumida en un mar de recuerdos y dudas. Las palabras del abogado resonaban en sus oídos, transportándola a aquellos momentos oscuros y silencios incómodos en la mansión familiar. Sin embargo, aún no podía comprender cómo todo aquello se entrelazaba con la risa hiriente de doña Consuelo en el velorio. ¿Y cuál es el motivo de que se revele esto ahora?, preguntó finalmente, buscando desesperadamente un atisbo de sentido en medio del caos. Álvaro decidió en sus últimos momentos hacer pública la verdad. En el testamento se estipula que, una vez se cumplieran ciertos términos, esta información debía ser revelada a todos los herederos. Se suponía que el testamento quedaría en resguardo hasta que se aclararan ciertos asuntos familiares. Pero, dado el reciente fallecimiento y la tensión que se ha generado, no quedó más opción que darlo a conocer de inmediato. La revelación cayó como un golpe certero. Camila sintió que su mundo se tambaleaba. La imagen del hombre al que había amado incondicionalmente se veía ahora empañada por esta traición silenciosa. Con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, se armó de valor y le preguntó: ¿Y qué significa esto para mí? ¿Qué implicaciones tiene en nuestro matrimonio, en nuestra vida juntos? El abogado se tomó unos instantes para responder, midiendo cuidadosamente cada palabra. El testamento especifica que el hijo extramatrimonial de Álvaro tiene derecho a una porción considerable de su patrimonio. Esto no solo afecta la división de bienes, sino que también pone en entredicho la legitimidad de su unión, en tanto que se sabe que él ocultó este aspecto de su pasado. Además, el documento sugiere que hubo una complicidad en mantener este secreto, algo que lamentablemente involucra a miembros cercanos de la familia, entre ellos, doña Consuelo. Las palabras parecían perforar la atmósfera con una violencia inesperada. Camila se sintió traicionada no solo por la revelación del testamento, sino también por el hecho de que el hombre a quien había entregado su confianza y su amor había decidido, en algún momento, vivir en la sombra de ese secreto. En ese preciso instante, el teléfono de la sala comenzó a sonar, interrumpiendo la tensa conversación. El abogado Ramírez se disculpó y, con un gesto pausado, se levantó para atender la llamada en otra habitación. Camila, sola con el documento en sus manos, sintió que el tiempo se detenía. La caligrafía formal y detallada del testamento parecía gritar la verdad oculta, y cada línea escrita se convertía en una daga que perforaba su corazón. Minutos que parecieron eternos pasaron hasta que el abogado regresó. Con una mirada grave, se sentó nuevamente frente a ella y dijo: «Señora Camila, debo advertirle que la verdad que se desprende de este documento podría causar un gran escándalo en la familia. Doña Consuelo, en particular, ha invertido años en cultivar una imagen de honor y moralidad, y este testamento la pone en una posición muy comprometida». Camila se levantó de la silla, incapaz de contener la mezcla de furia y tristeza que la embargaba. Con voz temblorosa replicó: «¿Acaso se me acusa a mí? ¿O es que mi esposo, el hombre a quien amé, me ha dejado un legado de mentiras y traiciones?» El abogado se inclinó hacia adelante, en un gesto de compasión y seriedad. «No se trata de acusaciones, señora Camila.
Es la revelación de una verdad que, lamentablemente, ha estado oculta por demasiado tiempo. Lo que debe considerar ahora es cómo manejar esta información. La familia, los asuntos legales y su propio futuro dependen de ello. Las palabras flotaban en el aire, llenas de una inevitabilidad que Camila apenas podía asimilar. En su mente se dibujaban escenas del pasado, las miradas furtivas de doña Consuelo, los silencios incómodos en las reuniones familiares, e incluso las palabras evasivas de Álvaro cuando hablaba de su pasado. Todo encajaba en un rompecabezas doloroso, en el que cada pieza revelaba una traición más profunda. Mientras tanto, en la lejanía, el sonido de un auto se acercaba a la casa. Camila, que había dejado el sobre en la mesa, corrió hacia la ventana y vio a un vehículo de placa oscura estacionándose frente a la entrada. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Sería que doña Consuelo había tomado cartas en el asunto? ¿O alguien más conocía el contenido de aquel testamento? El abogado Ramírez, notando la inquietud en la expresión de Camila, le susurró: «Es probable que la noticia se esté filtrando. Tenga cuidado, señora Camila. Los lazos familiares pueden volverse tan peligrosos como las traiciones que esconden». En ese momento, el timbre de la puerta volvió a sonar, y una mujer de porte distinguido, con la mirada fría y calculadora, apareció en el umbral. Doña Consuelo había llegado, con una sonrisa que intentaba disimular la tensión, pero que en realidad delataba una satisfacción perversa. «Camila, querida, ¿cómo amaneciste?», dijo doña Consuelo con tono meloso, casi burlón. «No mientas, doña Consuelo. Sé lo que has estado haciendo». «¿Cómo es posible que Álvaro me haya dejado esto?», replicó Camila sujetando el sobre con fuerza, como si pudiera aferrarse a la esperanza de que fuese un error. Doña Consuelo alzó una ceja y su sonrisa se transformó en una mueca fría. «Ah, los asuntos del corazón son tan complejos, ¿no es así? Pero algunos secretos deben permanecer enterrados por el bien de todos. Álvaro sabía lo que hacía. No puedo aceptar que me engañen así. Siempre te vi como una defensora de la verdad y el honor, pero hoy solo veo hipocresía». La tensión se palpaba en el ambiente. El abogado Ramírez, con una mirada que mezclaba compasión y profesionalismo, intervino. «Señora Camila, le sugiero que tomen un momento para respirar. Este es un asunto delicado y, aunque doloroso, es necesario para que la verdad salga a la luz. Doña Consuelo, entiendo que las emociones están a flor de piel, pero debemos manejar esto con calma». Doña Consuelo se limitó a mirar fijamente a Camila sin pronunciar palabra alguna. La confrontación entre ambas se volvió inevitable. Con voz llena de determinación, Camila exigió: «Exijo saber todo. No me quedaré en la oscuridad. Quiero conocer cada detalle, cada mentira, para poder entender en qué momento perdí al hombre que amé». Doña Consuelo se cruzó de brazos y, con una sonrisa que pretendía ser enigmática, respondió: «Quizá la verdad sea demasiado dolorosa para ti, Camila. Algunos secretos pueden destruir no solo reputaciones, sino vidas enteras. ¿Estás segura de querer conocerlos?». El ambiente se volvió aún más denso, y la mirada de Camila se endureció. «No me importa el dolor, necesito la verdad, sin importar el precio que deba pagar». En ese preciso instante, el abogado Ramírez tomó la palabra nuevamente. «Lo que deben saber es que este testamento no solo desvela la existencia de un hijo extramatrimonial, también estipula que, en caso de que se cuestione la legitimidad del matrimonio o se intente alterar la división de bienes, se activarán cláusulas adicionales que complicarán aún más el panorama legal». El rostro de Camila palideció y un escalofrío recorrió su espalda. Las implicaciones legales y personales se entrelazaban en una maraña de incertidumbres que amenazaban con arrasar con todo lo que había construido. Con voz temblorosa preguntó: «¿Y qué significa eso para mí, para nuestra familia?». El abogado, con la mirada fija en el papel que sostenía, respondió: «Significa que la situación es mucho más grave de lo que parecía. La existencia
de ese hijo. Y las cláusulas del testamento podrían implicar no solo una pérdida económica, sino también una mancha en el honor familiar. Además, hay indicios de que algunas decisiones se tomaron de manera conjunta para ocultar la verdad. No se trata solo de Álvaro, sino de todo un entramado de mentiras que involucra a personas de alta influencia en esta familia. Las palabras retumbaron en la sala, llenando cada rincón de una inquietud innegable. Doña Consuelo, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente y con una voz que parecía salir desde lo más profundo de su ser, declaró: «Todo en la vida tiene un precio, Camila. Tal vez Álvaro creyó que, al proteger ciertos secretos, protegía lo que él consideraba sagrado. Pero hoy, esos secretos salen a la luz, y todos debemos pagar por ellos». Camila sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Cada palabra era un recordatorio del dolor, de las traiciones y de las mentiras que habían tejido una red en la que se encontraba atrapada. Con lágrimas en los ojos, miró al abogado y en un susurro casi imperceptible dijo: «No sé si puedo soportar más este peso. Necesito un respiro, necesito entender qué clase de hombre era Álvaro para dejarme este legado». El abogado Ramírez se inclinó, ofreciendo un gesto de consuelo. «A veces la verdad es un bálsamo, y a veces una daga. Solo el tiempo y su valentía le dirán cómo enfrentar lo que está por venir. Le aconsejo que, por ahora, conserve este documento en un lugar seguro. Mañana tendrá la oportunidad de consultarlo detenidamente y, quizás, de tomar decisiones que definan su futuro». Mientras las palabras del abogado se desvanecían en el aire, la mirada de Camila se posó en el sobresellado. En ese instante, comprendió que el camino hacia la redención y la verdad estaría lleno de obstáculos, traiciones y dolor. Sin embargo, la determinación que la había caracterizado desde sus días en San Miguel de Allende se reavivó en su interior. «Mañana me enfrentaré a cada una de estas verdades. No permitiré que el pasado destruya lo que aún puedo construir». Con voz firme, repitió para sí misma, sintiendo que cada palabra era un juramento sagrado. Doña Consuelo, con una mueca ambivalente, se dirigió a Camila. «Veremos, querida, veremos si tu coraje es suficiente para soportar lo que está por descubrirse». La tensión en la sala se volvió casi insoportable. El testamento reposaba en la mesa, silencioso testigo de secretos y traiciones que amenazaban con derrumbar los cimientos de una familia entera. Con la mirada perdida en el documento, Camila comprendió que, sin importar el dolor, la verdad debía ser enfrentada, porque solo enfrentándola podría encontrar la fuerza necesaria para forjar un futuro en medio de las sombras del pasado. Con el sol alzándose tímidamente por el horizonte, el capítulo de la revelación del testamento se cerraba para dar paso a una nueva etapa en la vida de Camila. Una etapa en la que el coraje, la verdad y el dolor se entrelazarían para escribir la historia de su redención, sin importar el precio que tuviera que pagar. La mañana había llegado, y con ella, la promesa de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuese, se posaba sobre Camila como una luz que, aunque débil, iluminaba el oscuro sendero que aún le quedaba por recorrer. La tarde se había vestido, con un cielo nublado que presagiaba tormenta, y en la majestuosa sala de estar de la mansión familiar, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de recelo y expectación. Era la reunión familiar anual, una cita forzada que siempre se disfrazaba de celebración, pero que en los últimos meses se había convertido en el escenario de revelaciones inesperadas. En un extremo de la sala, bajo la mirada implacable de Mima Vicentero, retratos antiguos y el murmullo de conversaciones en voz baja, se encontraba Camila, cuyos ojos ya no podían ocultar la tormenta interna que se agitaba en su alma. Aquella tarde, la atmósfera se volvió aún más opresiva cuando doña Consuelo, con porte altivo y una mirada helada, se puso de pie. Su voz, usualmente medida y fría, se alzó de forma inesperada,
rompiendo el silencio formal de la velada. Queridos familiares, hoy no podemos seguir permitiendo que las mentiras y los silencios oculten la verdad. Es hora de que todo salga a la luz. Un murmullo recorrió la sala. Algunos parientes se miraban entre sí, mientras otros, con rostros inexpresivos, aguardaban el siguiente golpe de la revelación. Doña Consuelo se detuvo, mirando fijamente a Camila, que se había quedado inmóvil, con la mandíbula apretada y los ojos inundados de incredulidad. La suegra prosiguió sin bajar la mirada. Durante años, he soportado este teatro de apariencias, esta farsa que han construido alrededor del matrimonio de mi hijo, Álvaro, y esta unión que, sinceramente, ha sido un engaño desde el principio. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Un primo, de voz entrecortada, murmuró: ¿De qué está hablando, doña Consuelo? La anciana levantó la mano para silenciar cualquier comentario y dirigió la palabra de nuevo a la asombrada Camila. Camila, siempre fuiste parte de este engaño. No fuiste una víctima ingenua, sino cómplice de la farsa que alimentaste a sabiendas. Siempre supiste de los infieles de mi hijo y elegiste permanecer en silencio, disfrutando de la comodidad y del dinero que este matrimonio prometía. El aire se cortó de golpe. Camila sintió como si cada palabra de su suegra se clavara en su pecho como una daga. Con la voz temblorosa, se levantó y replicó: «No puede ser, yo te he amado y he luchado para mantener a flote lo que creí era un verdadero compromiso». «¿De qué hablas, doña Consuelo? ¿Acaso piensas que yo sabía de todo?». Doña Consuelo esbozó una sonrisa amarga, dejando que el silencio hablara por ella durante unos segundos que parecieron eternos. «No trates de engañarme, Camila. Siempre tuviste la oportunidad de ver más allá de las apariencias. Recuerdo claramente aquella noche en la que, en el rincón de la sala, escuchaste a mi hijo reírse con otra mujer. No negas que notaste algo extraño, ¿verdad?». Un murmullo incontrolable se propagó entre los familiares, y Amalia, que había permanecido al margen, intervino con voz suave pero firme. Quizás, en su ingenuidad o por temor, prefirió callar. Pero las pruebas hablan por sí mismas. Las llamadas, los mensajes, y no olvidemos aquel sobre que encontraste en el escritorio de Álvaro. Las palabras de Amalia parecían encender una chispa en el ambiente. Camila, con lágrimas contenidas, se volvió hacia la prima y dijo: «Eso no significa que yo sea responsable de las acciones de mi esposo. Yo también sufrí, y hasta ahora me he debatido entre la lealtad y el dolor. Jamás quise participar en una farsa, ni beneficiar a nadie con mis silencios». Doña Consuelo se rió con un tono casi sardónico, replicando: «¿Sufriste, dices? ¿Y qué hay del beneficio que recibiste, Camila? Esa casa, los lujos, las promesas de un futuro próspero, todo se construyó sobre una base de engaños. No te queda duda de que en algún momento tomaste decisiones pensando en tu propio bienestar, ante la posibilidad de aprovecharte de la fortuna de mi hijo». El tono se volvió cada vez más agresivo, y el ambiente, cargado de acusaciones, se intensificaba. Otros familiares se atrevieron a pronunciar murmullos mientras algunos miraban a Camila con compasión y otros con recelo. Uno de los tíos, con voz temblorosa, intentó mediar. «Tal vez no sea tan sencillo. Todos cometemos errores y a veces las circunstancias nos empujan a tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos». Pero doña Consuelo no dio tregua. Con la mirada fija en Camila, continuó: «Errores, dices. No hablo de errores. Hablo de una elección consciente. La farsa del matrimonio no es solo la traición de mi hijo, sino la complicidad de aquellos que, sabiendo la verdad, optaron por callar y beneficiarse. Tú, Camila, representas esa complicidad. ¿Acaso no lo admites en lo más hondo de tu ser?». Camila sintió que cada palabra era un golpe que le erosionaba la confianza en sí misma. Se quedó en silencio por unos momentos, intentando recomponer sus pensamientos, cuando finalmente, con voz quebrada, respondió: «No es tan simple, doña Consuelo.
Yo amaba a Álvaro y esa relación con todos sus defectos era mi realidad. Sí, hubo momentos de oscuridad y tal vez cometí errores de juicio, pero jamás actué con malicia o con la intención de lucrarme a costa del sufrimiento de alguien. Mi silencio fue fruto del miedo, del dolor y de la esperanza de que, al final, el amor pudiera redimirlo todo. La sala entera pareció contener el aliento ante esa declaración. Un primo de rostro inexpresivo murmuró para sí mismo: ¿pero qué es la redención cuando la verdad se esconde bajo capas de hipocresía? Doña Consuelo replicó sin inmutarse, alzando la voz con autoridad: la redención no se alcanza con mentiras ni con silencios cómplices. Si hubieras querido salvar lo que creías, habrías actuado con integridad. En cambio, elegiste el camino fácil, encubrir la realidad y vivir de la sombra de un secreto que, tarde o temprano, iba a salir a la luz. En ese preciso momento, el ambiente se tornó aún más denso cuando el abogado Ramírez, que había permanecido en silencio, intervino con voz autoritaria: familia, por favor, comprendamos que este asunto es complejo y afecta a todos. No se trata de buscar culpables en medio de una tragedia, sino de enfrentar la verdad para poder avanzar. Pero doña Consuelo, con una mirada de desprecio, replicó: la verdad siempre exige responsabilidad. Si uno ha participado en una farsa, debe estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y en este caso, la verdad es que este matrimonio ha sido un engaño desde sus cimientos. El silencio regresó, pesado como una losa, y Camila sintió que el peso de las acusaciones se volvía insoportable. Con voz temblorosa apenas pudo murmurar: Yo necesito tiempo para comprender todo esto. No puedo aceptar que, de alguna manera, se me acusa de ser parte de un fraude que no imaginé que se había tejido a mi alrededor. Amalia se acercó a Camila, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Camila, la verdad duele y, a veces el silencio se convierte en una prisión, pero recuerda que la lealtad y el amor no siempre son tan blancos o negros. Hay matices que solo el tiempo y la reflexión pueden aclarar. Doña Consuelo, sin dejar de mirarlas, dijo con voz cortante: esos matices ya han sido pintados. No hay excusas para elegir la comodidad en lugar de la integridad. Esta farsa no se sostendrá eternamente, y llegará el día en que cada uno pague por sus decisiones. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Cada palabra parecía encender una chispa en el aire, y la mirada de cada familiar se volvía un reflejo de juicio y dolor. Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas, se obligó a mantener la compostura mientras su mente se debatía entre el amor que una vez sintió y la amarga traición que ahora la envolvía. Finalmente, en un suspiro que parecía marcar el final de la discusión, Camila se dirigió a doña Consuelo. Si lo que dices es verdad, entonces prefiero enfrentar mi dolor y redimirme a vivir en la mentira. No permitiré que nadie defina quién soy con palabras llenas de rencor. Yo tomaré mis propias decisiones, y aunque el camino sea arduo, encontraré mi verdad. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el leve crujir del piso de madera bajo el peso de las emociones. Los rostros, antes severos y acusadores, comenzaron a suavizarse ante la determinación de Camila. Incluso doña Consuelo, con una mueca que mezclaba arrogancia y resignación, pareció vacilar por un instante. El ambiente se disipó lentamente, pero las palabras quedaron impregnadas en cada rincón de la habitación, como un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, no podía ser negada para siempre. La farsa del matrimonio, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, se estaba desmoronando ante la mirada incrédula de quienes la habían sostenido. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, dejando atrás el eco de la confrontación, Camila se retiró a una esquina de la sala. Amalia se acercó de nuevo y con voz suave dijo: «El camino hacia la verdad es largo y lleno de sacrificios, pero cada paso que damos nos acerca a liberarnos de las cadenas del engaño». Con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla
de pena y determinación. Camila asintió. Sabía que el resto de la historia aún estaba por escribirse, y que este capítulo era solo el preludio de una revelación mayor. En lo profundo, comprendía que, para reconstruir su vida, tendría que enfrentar cada sombra del pasado, sin importar el precio. La tarde se desvaneció, dejando a la familia, y sobre todo a Camila, con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la redención. Y mientras la tormenta comenzaba a amainar en el horizonte, una pregunta resonaba en el silencio. ¿Podrá Camila encontrar la fortaleza para enfrentar lo que aún estaba por revelarse, o quedará atrapada para siempre en la farsa de un matrimonio que ya no le pertenece? La noche había caído sobre Los Ángeles como un manto espeso y sombrío. Camila salió de la mansión familiar a trompicones, sintiendo que cada paso alejaba tanto su cuerpo como su alma de la escena desgarradora que acababa de vivir. La confrontación había dejado cicatrices profundas en su espíritu. Las acusaciones de Doña Consuelo, las revelaciones punzantes y el eco de las palabras que como cuchillos se clavaban en su corazón. Con lágrimas silenciosas mezcladas con la lluvia que comenzaba a caer, se dirigió a su viejo auto estacionado en la acera, deseando desesperadamente escapar de aquella prisión de recuerdos y culpas. Mientras conducía por calles solitarias, la mente de Camila se debatía entre la culpa y el deseo de redención. Cada semáforo en rojo parecía detener el tiempo, obligándola a revivir, en un torbellino de pensamientos, el instante en que Doña Consuelo la había acusado de complicidad. Esa voz implacable, cargada de desprecio, aún resonaba en sus oídos, haciéndola cuestionar si, en algún recodo de su historia, había optado por el silencio por conveniencia. La lluvia comenzó a intensificarse, y Camila maniobraba su auto a lo largo de calles mojadas, con el corazón encogido y el alma en un estado de confusión. Fue en ese instante, en medio de la soledad de la noche y la desesperación de sus propios pensamientos, cuando una voz suave pero firme rompió el silencio de la oscuridad. «Cariño, ¿por qué corres tan sola en la lluvia?» Camila frunció el ceño, sin atreverse a bajar la ventanilla de inmediato. La voz provenía de un taxi que se detuvo a pocos metros de su auto. Una anciana de rostro bondadoso, con cabellos canosos y mirada serena, asomó la cabeza por la ventanilla del vehículo. «¿Quién eres tú?», preguntó Camila entre la confusión y la cautela. «Soy Doña Pilar, y he notado en tus ojos un dolor que no se puede ignorar. A veces, las almas que sufren necesitan ser escuchadas, y yo, en mis años, he aprendido que la redención se encuentra cuando uno se atreve a enfrentar la verdad». La voz de Doña Pilar era cálida, casi maternal, y a pesar de la tormenta, algo en ella le ofrecía un respiro a Camila. Dudó un instante. La soledad la llevó a detener su auto en un pequeño punto iluminado por una farola parpadeante. Con el corazón aún acelerado, bajó del vehículo y se encontró con la anciana, quien esperaba en la acera con una manta de colores desgastados, como si intentara abrigar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. «Siéntate, mija», dijo Doña Pilar extendiéndole una mano temblorosa pero firme. «Sé lo que es llevar en el alma una carga que parece insuperable. Yo he caminado por sendas similares». Camila, con la voz quebrada, replicó: «No sé cómo encontrar mi camino, Doña Pilar. Siento que la culpa me consume, que cada error, cada silencio, pesa sobre mí como una losa. ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Acaso alguna vez fui realmente digna de amor?». Doña Pilar asintió, comprendiendo cada palabra. Con voz suave y pausada, comenzó a relatar: «Cuando era joven también tuve que enfrentar mis propios demonios. En mi época, cometí errores que me hicieron sentir indignamente culpable. Fui abandonada por quien más amaba, y durante años me convencí de que era la causa de mi propio sufrimiento. Pero un día, en medio de mi desesperación, una persona mayor me dijo: la redención no se gana negando tu dolor, sino enfrentándolo con valentía. Esa frase me persiguió, y con el tiempo, me enseñó que no eres la suma de tus errores,
sino la fuerza que encuentras para levantarte. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas mientras absorbía cada palabra. La lluvia parecía amainar un poco, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para darle un respiro. Doña Pilar, ¿cree usted que hay esperanza para mí? ¿Puede la redención ser posible incluso después de tanta traición y dolor? Preguntó Camila con voz entrecortada, buscando en la anciana una respuesta que sanara las heridas de su alma. La anciana sonrió con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Claro que sí, mi niña. La redención empieza cuando aceptas tu verdad, con todas sus sombras y luces. Mira, no soy quien para juzgarte, pero sé que en tu interior hay una fuerza inmensa. Has amado, has sufrido, y ahora tienes la oportunidad de reinventarte. No permitas que las culpas del pasado definan tu futuro. En medio de la conversación, doña Pilar hizo una pausa y con un susurro cargado de emoción, continuó. Y si me permites ser sincera, también veo en ti el dolor de alguien que ha sido herida por quienes deberían protegerla. Has sido víctima de mentiras, de un matrimonio construido sobre cimientos inestables y, sobre todo, has soportado el peso de secretos que nunca debieron ser ocultados. Pero mi niña, recuerda, la culpa compartida no es siempre tuya. Camila miró a doña Pilar con ojos asombrados, incapaz de comprender cómo alguien podía comprender tan a fondo su sufrimiento. ¿Qué quiere decir con culpa compartida? Mira, Camila, la culpa no recae solo en ti. Álvaro, doña Consuelo, y todos los que han contribuido a esta maraña de engaños tienen parte de responsabilidad. A veces nos dejamos llevar por el miedo y el silencio, pero la verdad es que cada uno decide, en algún momento, hacer frente a sus actos. Tú no fuiste la que inició esta farsa. Fuiste una víctima, y al mismo tiempo, una mujer que amó con todo su corazón. La confesión de doña Pilar llenó a Camila de una extraña mezcla de consuelo y tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha. La anciana parecía ser un faro de luz en medio de la tormenta, guiándola hacia la posibilidad de la redención. Después de varios minutos de silenciosa reflexión, Camila tomó aire profundamente y dijo: «Pero, doña Pilar, ¿cómo puedo perdonarme a mí misma? Cada vez que miro en el espejo veo a una mujer que, de alguna manera, permitió que las mentiras y el miedo la arrastraran. ¿Cómo puedo liberarme de esta carga?». La respuesta de doña Pilar fue inmediata, casi maternal. El perdón empieza por reconocer tus errores, y sobre todo, por comprender que el sufrimiento no es una condena, sino una lección. No te castigues por haber confiado en un amor que resultó ser tan frágil. Aprende de ello, crece y, sobre todo, no te niegues la posibilidad de un nuevo comienzo. El amor propio es el primer paso hacia la redención. Las palabras de la anciana comenzaron a calar hondo en el alma de Camila. Poco a poco, la sensación de culpa que había acumulado durante tanto tiempo empezó a ceder espacio a una tenue esperanza. Sin embargo, la mente de Camila no podía olvidar la imagen de doña Consuelo, cuya mirada fría y acusadora parecía desafiarla en cada esquina. «¿Y qué hay de doña Consuelo?», preguntó Camila, con voz casi temblorosa. «Siempre me dijo que era la culpable, que había elegido el camino equivocado. ¿Acaso ella también se redimirá algún día?». Doña Pilar suspiró y miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. «Doña Consuelo es una mujer herida, Camila. En su juventud, sufrió una traición tan profunda que su corazón se endureció. Durante años, se negó a mostrar debilidad, ocultando su propio dolor detrás de una máscara de superioridad. Pero incluso ella, en algún recodo de su vida, tuvo la oportunidad de perdonarse y encontrar paz. La redención no es exclusiva de aquellos que buscan disculpas, sino de quienes se atreven a enfrentar sus propios demonios. Si doña Consuelo alguna vez eligiera abrirse a esa posibilidad, tal vez encontraría el camino para sanar sus heridas. Pero eso depende de ella. Las
palabras de doña Pilar resonaron en Camila con una fuerza inesperada. Comprendió que la redención no era un camino lineal, sino una travesía llena de altibajos, en la que cada herida tenía el potencial de convertirse en una enseñanza. Mientras la lluvia cesaba lentamente y el cielo empezaba a mostrar los primeros indicios de la aurora, Camila sintió una transformación interna. Creo que entiendo, doña Pilar. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir cómo enfrentar el futuro. Tal vez mi culpa no sea solo mía, sino parte de una historia compleja en la que todos, de alguna forma, hemos errado. Exactamente, mija. La redención nace de la aceptación y del compromiso de transformar el dolor en sabiduría. Toma lo que has vivido como una lección y verás que, aunque el camino sea difícil, hay luz al final del túnel. Con esas palabras, Camila sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La visión de un futuro en el que pudiera reconstruirse a sí misma comenzaba a emerger, aunque fuera tenue y llena de incertidumbres. Se despidió de doña Pilar con un abrazo sincero y la promesa de no abandonar la búsqueda de su verdad. De Milos regresó en su auto. Mientras retomaba el camino hacia su hogar, Camila se permitió unos instantes de reflexión en silencio. La noche ya había dado paso a un amanecer gris, pero en su interior, la semilla de la redención había comenzado a germinar. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia el perdón propio, hacia la posibilidad de sanar las heridas que le habían impuesto años de traición y culpa. Al llegar a su casa, en lugar de encerrarse en la soledad, decidió sentarse en el pequeño balcón de su sala y contemplar el horizonte. La brisa matutina acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que a pesar de todo tenía el coraje de seguir adelante. Con el corazón aún herido pero con la mirada decidida, se juró a sí misma que no permitiría que las sombras del pasado definieran su futuro. Hoy empiezo a escribir un nuevo capítulo, uno en el que la culpa se transforme en aprendizaje y el dolor en fuerza, murmuró para sí, casi como una promesa sagrada. Mientras tanto, en la penumbra de la madrugada, doña Pilar observaba desde la distancia, satisfecha de haber dejado una huella de esperanza en aquella joven mujer. Sabía que el camino de Camila sería arduo, lleno de desafíos y revelaciones dolorosas, pero también estaba convencida de que, al final, la luz de la verdad y el perdón propio serían capaces de iluminar hasta los rincones más oscuros de su alma. Y así, en ese amanecer incierto, Camila comenzó a entender que la redención no era un destino final, sino un viaje continuo, en el que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba a la libertad y a la verdadera paz interior. Entre la culpa y la redención, encontró una chispa de esperanza, la cual, a su vez, encendería el fuego de una transformación profunda y necesaria para reconstruir su vida. La noche había caído con una densidad casi palpable sobre la mansión, y en el 1900 silencio de sus pasillos se respiraba la tensión acumulada de días llenos de secretos, revelaciones y dolor. Tras semanas de incertidumbre, de descubrimientos que habían destrozado la imagen que Camila tenía de su pasado, y de intensas conversaciones con Amalia y el abogado Ramírez, el momento del enfrentamiento final con doña Consuelo se había vuelto inevitable. Esta noche, la verdad se tambaleaba a punto de ser expuesta, pero sin que el clímax final se desvelara del todo, preservando así la promesa de un desenlace aún por venir. En el amplio salón principal, iluminado tenuemente por lámparas de estilo antiguo, se percibía el eco de pasos medidos y voces contenidas. Camila, con el testamento y otras cartas cruciales guardadas en un bolso gastado, entró decidida. Sus ojos, enrojecidos pero resueltos, recorrían cada rincón de la estancia, como si en cada sombra se escondiera una respuesta. Frente a ella, en un sillón de terciopelo oscuro, se encontraba doña Consuelo, la figura imponente y enigmática que había dictado, durante tanto tiempo, el destino de la familia. Con voz firme pero cargada de un temblor que delataba su sufrimiento, Camila se dirigió a la anciana. «Doña Consuelo, ya no puedo seguir viviendo bajo el peso de estas mentiras.
Es hora de que enfrentemos la verdad, sin más velos ni engaños. Doña Consuelo levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y dolor oculto. Después de una pausa que pareció eterna, respondió con tono suave y casi melancólico. «Ay, Camila, siempre tan apasionada, ¿de verdad crees que puedes desafiar lo que se ha construido a base de sacrificio y tradición? Hay verdades que son demasiado dolorosas para ser desenterradas de golpe». La tensión en la sala se hizo casi insoportable. Cada objeto, desde 1900 en los cuadros antiguos hasta las sillas talladas, parecía ser testigo silencioso del inminente conflicto. Camila dio un paso más cerca y en un tono lleno de convicción replicó: «El honor no se preserva ocultando la verdad. Usted ha manipulado la historia, ha sembrado secretos que han destrozado vidas. Yo merezco saber todo lo que se ha callado durante tanto tiempo». En ese preciso instante, Amalia emergió de entre la penumbra, posicionándose al lado de Camila, con el rostro serio y la voz llena de determinación. «Doña Consuelo, no podemos seguir permitiendo que el pasado se esconda tras máscaras de dignidad. Nuestra familia ha sufrido demasiado, y cada silencio alimenta la injusticia». Doña Consuelo esbozó una sonrisa amarga y desafiante. «Ah, Amalia, siempre tan ingenua, pensando que la verdad es un bálsamo para el alma. La realidad es que algunos secretos deben permanecer en la sombra para evitar un daño mayor». Con el corazón latiendo con fuerza y las lágrimas a punto de brotar, Camila no se contuvo. ¿Secretos? ¿Cuántas veces he sufrido por culpa de esos secretos? Usted ha protegido un engaño que destruyó a Álvaro y nos condenó a todos. Mi sufrimiento no es mi culpa única, y hoy exijo respuestas». Un silencio sepulcral se apoderó del salón. El abogado Ramírez, que había permanecido en un rincón hasta entonces, dio un paso adelante con una carpeta en mano y una voz que denotaba autoridad. «Señoras, dispongo de documentos que respaldan cada afirmación. Aquí se encuentran pruebas irrefutables de lo que se ha ocultado durante años. No se trata de simples rumores, sino de hechos que han sido deliberadamente sepultados». Doña Consuelo tomó la carpeta con manos temblorosas, pero la arrogancia en sus ojos no disminuía. Con voz baja y áspera, murmuró: «Esos papeles son solo una parte del rompecabezas, una imagen fragmentada de una historia mucho más compleja». La tensión aumentaba, y Camila, sintiendo que las palabras eran cuchillos que abrían viejas heridas, exclamó con lágrimas en los ojos: «¿Hasta cuándo seguirá protegiendo usted esa farsa, doña Consuelo? ¿Acaso no se da cuenta de que al callar solo perpetúa el dolor? Quiero saber, ¿por qué ocultar la existencia del hijo que Álvaro tuvo y qué papel jugó en este entramado de traiciones?» El ambiente se volvió casi irrespirable. Doña Consuelo se levantó lentamente, caminando hacia la ventana con pasos medidos. Durante un largo minuto, el único sonido era el leve golpeteo de la lluvia contra los cristales. Finalmente, la anciana giró la cabeza para enfrentar a Camila, y su voz, quebrada por el remordimiento, salió en un susurro: «No fue mi intención causar más daño. Creí que protegiendo ciertos secretos podía preservar el honor de nuestra familia. Pero ahora veo que ese honor se ha convertido en una prisión. Álvaro tomó decisiones de las que aún me avergüenzo, decisiones que han marcado a cada uno de nosotros». Camila, con el rostro bañado en lágrimas, se acercó y casi en un susurro preguntó: «¿Y ahora qué? ¿Acaso la verdad ya no puede sanar las heridas? ¿Por qué es tan difícil aceptar que el sufrimiento se debe compartir y que la redención solo llega cuando se expone la realidad, sin adornos?» Doña Consuelo bajó la mirada, y por un breve instante, la fachada, inquebrantable, pareció derrumbarse. Con voz temblorosa confesó: «Durante años he sostenido esta farsa con la convicción de que, si el secreto permanecía oculto, el dolor podría ser pospuesto. Pero cada mentira engendra más sufrimiento. Sé que he fallado, y que mi silencio ha alimentado el dolor de todos.
Sin embargo, existen fuerzas, decisiones y errores del pasado que trascienden mi voluntad. Hay aspectos de esta historia que, de revelarse por completo, podrían destruir lo poco que nos queda. Una atmósfera de desesperación y resignación se extendió en el salón. Amalia, con voz suave pero firme, intervino. Doña Consuelo, el momento ha llegado. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino para sanar. No podemos seguir atados a un pasado que nos condena. Es hora de que todos asuman su responsabilidad. El abogado Ramírez asintió y añadió: la ley exige la verdad. Cada documento, cada testimonio, nos lleva a un escenario en el que la justicia debe prevalecer, sin importar el costo. Sin embargo, debo advertirles que el proceso de desvelar estos secretos será arduo y tendrá consecuencias que aún no podemos predecir. La mirada de Camila se encontró con la de Doña Consuelo, y en ese cruce se entrelazaron sentimientos de ira, tristeza, remordimiento y una chispa de esperanza. Con voz cargada de determinación, Camila replicó: no pretendo destruir lo que alguna vez fue nuestra familia, pero sí exijo que cada uno de nosotros se enfrente a la verdad. Si hay algo que pueda redimir este sufrimiento, es la honestidad, aunque signifique desmoronar el mundo que hemos construido. Doña Consuelo se quedó en silencio. Sus ojos parecían buscar en el rostro de Camila la comprensión que ella misma había negado durante tanto tiempo. Finalmente, con un suspiro profundo, murmuró: quizás hoy no sea el día para revelar absolutamente todo. Hay secretos tan oscuros que aún no se pueden tocar sin consecuencias irreparables. Pero te prometo, Camila, que llegará el momento en que la verdad se derrame sin reservas, y entonces no habrá más mentiras que ocultar. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de incertidumbre y desafío. Camila, aunque herida, asintió con determinación y respondió: esperaré ese momento, pero no por temor, sino porque sé que la verdad es el único camino hacia la liberación. No descansaré hasta que cada sombra del pasado haya sido iluminada y cada mentira expuesta. El ambiente en el salón se transformó en una especie de tregua silenciosa. Cada uno de los presentes comprendía que el enfrentamiento final había abierto una puerta a una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria para la redención de todos. La confrontación, lejos de ser el fin, era apenas el preludio de una transformación profunda en la que el sufrimiento se convertiría en el cimiento de un nuevo comienzo. Mientras la lluvia retomaba su cadencia contra los ventanales, el reloj marcó el compás de una nueva etapa. Camila, con la mirada fija en el documento que había sido testigo de tantos secretos, se prometió a sí misma que no se rendiría ante las sombras del pasado. La verdad, por más dolorosa que fuese, era el faro que la guiaría hacia un futuro en el que pudiera reconstruir su identidad y encontrar finalmente la paz interior. En un último intercambio de miradas, Doña Consuelo, con voz aún cargada de resignación y pesar, susurró: quizás, en otra ocasión, y cuando las heridas hayan cicatrizado lo suficiente, me atreva a contarte todo. Pero hoy, la carga es demasiado pesada para todos nosotros. Camila, con lágrimas en los ojos y el alma aún herida, asintió lentamente y respondió: no busco excusas ni justificaciones. Solo deseo que, en el momento oportuno, se revele la verdad completa, para que cada uno asuma su parte y, quizá, podamos encontrar la redención que tanto anhelamos. La confrontación final, con todos sus matices de dolor, furia y tenue esperanza, se cerraba en ese instante. La noche se colgaba sobre la mansión, y cada gota de lluvia parecía prometer que el futuro traería consigo nuevas revelaciones y, con ellas, la posibilidad de un amanecer en el que el perdón y la justicia reinaran. Mientras tanto, en el silencio del salón, las voces quedaban en suspenso, a la espera de la hora en que la verdad, sin reservas ni censuras, transformaría para siempre el destino de esta familia. Con el corazón encendido por la determinación y el alma sedienta de justicia, Camila se marchó del salón, dejando atrás la confrontación
pero llevándose consigo la firme convicción de que la lucha por la verdad estaba solo comenzando. Cada paso que daba era un recordatorio de que, aunque el clímax final aún se mantuviera en reserva, la batalla por la redención y la liberación personal se libraba en cada instante. Y así, en la penumbra de la noche y en el eco de palabras no del todo dichas, el enfrentamiento final marcó el umbral de una nueva etapa en la vida de Camila, la etapa en la que el coraje, la verdad y la justicia, a pesar de los sacrificios y el dolor, se convertirían en las armas con las que reconstruiría su destino, sin temor a enfrentarse a las sombras del pasado. La sala, los pasillos y hasta el suave murmullo de la lluvia se volvieron cómplices de una promesa, la promesa de que, en algún momento, la verdad se impondría, y con ella, la posibilidad de sanar las heridas que durante tanto tiempo habían encadenado a quienes se atrevieron a vivir entre mentiras. Con esa firme convicción, Camila se adentró en la oscuridad de la noche, sabiendo que cada paso la acercaba, aunque lentamente, a un futuro donde la redención y la justicia por fin reintegrarían la paz en su alma. El amanecer se filtraba, tímidamente por las cortinas gruesas de la mansión, pero dentro de sus muros el aire seguía cargado de un peso invisible. La conversación de la noche anterior había dejado heridas abiertas, y aunque la verdad había comenzado a asomarse, aún quedaban demasiadas sombras entre los escombros de los secretos familiares. Camila despertó con los ojos hinchados por el llanto, pero con el corazón más firme que nunca. No podía detenerse ahora. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de cada palabra pronunciada por doña Consuelo la noche anterior. Había sido una tregua silenciosa, un reconocimiento de que la verdad aún no estaba completamente sobre la mesa. Pero si algo había aprendido en los últimos días, era que el miedo solo servía para mantener a las personas atrapadas en un pasado que las consumía. El sonido de unos golpes en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Amalia, con una expresión de urgencia en el rostro. «Camila, debes ver esto». Camila se puso de pie de inmediato y siguió a Amalia por el pasillo hasta la oficina del abogado Ramírez. Sobre la mesa de caoba había una serie de documentos que parecían haber estado escondidos por años. Estos archivos fueron encontrados en un compartimiento secreto dentro del estudio de don Álvaro, explicó Ramírez mientras señalaba un sobre amarillo envejecido por el tiempo. Hay cartas, documentos notariales y... Se detuvo un instante, como si le costara decir las siguientes palabras. Y una confesión. El corazón de Camila latió con fuerza. Tomó el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron cada palabra con desesperación, y con cada línea que avanzaba, su rostro se transformaba en una mezcla de incredulidad y dolor. En esas páginas, don Álvaro hablaba de un hijo que había sido arrebatado de su vida, un niño que nunca había conocido y cuya existencia había sido deliberadamente borrada de la historia familiar. Pero lo más aterrador no era el reconocimiento del hijo perdido, sino la identidad de la persona que había orquestado todo. Doña Consuelo. Camila dejó caer las cartas sobre la mesa, sintiendo que el aire le faltaba. Amalia la miró con angustia, pero antes de que pudiera decir algo, Camila ya estaba en marcha. Doña Consuelo estaba en el invernadero, con las manos acariciando las hojas de una planta marchita, cuando Camila irrumpió en el lugar. Cuanto más pensaba ocultar, espetó con la voz quebrada por la ira. La anciana giró lentamente, sin sorpresa en el rostro. «Supongo que ya lo has leído». ¿Lo sabía? Todo este tiempo supo que Álvaro tenía un hijo y decidió arrancarlo de su vida como si fuera basura. Doña Consuelo suspiró, como si cargar con ese peso por años la hubiese agotado hasta la médula. «No lo entenderías, Camila». «Explíqueme, entonces». «Porque lo único que veo es a una mujer que destruyó a su propio hijo por orgullo». La anciana cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar fuerzas para sostener su fachada. Luego, con voz más baja, dijo: «Álvaro era débil. Se dejó llevar por sentimientos que no correspondían a su lugar en la familia.
Ese niño no debía existir. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿No debía existir?, repitió Camila, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Y quién era usted para decidir eso? Doña Consuelo la miró con dureza. Yo fui quien protegió a esta familia, quien hizo los sacrificios necesarios para que no se derrumbara todo lo que construimos por generaciones. Camila sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Ese niño, ¿qué pasó con él? Un silencio tenso llenó el espacio. Doña Consuelo apartó la mirada, y por primera vez, Camila vio en ella algo más allá del orgullo. Culpa. Lo aparté de la familia. Me aseguré de que jamás pudiera reclamar su lugar. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué le hicieron? La anciana titubeó por un instante antes de confesar. Lo envié lejos. Pagamos para que creciera sin saber quién era. Un nudo se formó en la garganta de Camila. ¿Dónde está ahora? Doña Consuelo exhaló cerrando los ojos con resignación. No lo sé. No puede ser verdad, gritó Camila sintiendo que el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho. Lo borró de la historia y ni siquiera se preocupó por lo que le pasó. La anciana se apoyó en una de las sillas del invernadero, como si el peso de la verdad le estuviera pasando factura. Siempre supe que algún día esto saldría a la luz, susurró. Pero no pensé que fuera por ti, Camila. Camila se quedó en silencio, con la mirada clavada en la mujer que había dictado el destino de toda su familia con manos de hierro. La ira se mezclaba con una tristeza profunda, pero algo dentro de ella se encendió. No podía detenerse ahora. Voy a encontrarlo, afirmó con voz firme, y cuando lo haga, él sabrá toda la verdad, aunque le duela. Doña Consuelo no dijo nada. Solo la miró con esos ojos cansados que por primera vez en la vida parecían comprender el peso de sus decisiones. Pero Camila no esperó su respuesta. Salió del invernadero con el corazón encendido y la certeza de que la verdad ya no podía esconderse más. La búsqueda había comenzado,